Dios les bendiga, gusto de saludarles desde aquí del Estado de México, en las sedes que tenemos. Nos da mucho placer poder saludarles a todos aquellos que nos ven alrededor del mundo a través de las redes sociales. No se le olvide que también tenemos nuestro canal en YouTube, donde ahí puede ver no solo enseñanzas, sino también puede ver muchos tutoriales de lo que es música, lo que es sonido, y también ahí pueden haber muchos recursos para que algunos de sus miembros de su congregación nos puedan ver. Me da mucho gusto poder transmitir otra vez aquí en vivo. Ayer estuvimos en la Ciudad de México y hoy, gracias a Dios, estamos aquí en Toluca, aquí alrededor de Tenango del Valle, en el Estado de México. Dios les bendiga a todos aquellos que siempre nos ven. Si usted nos ve, pónganos un like ahí, somos hermanos. Ahora si usted tiene una mentalidad diferente y cree que no somos hermanos, pues no lo haga, pero creo que ahí en el cielo vamos a estar todos juntos. Así que póngale un like ahí, recomiéndenos si le gusta el estudio bíblico. Como le digo, en YouTube hay muchos estudios bíblicos. Hay un estudio muy bueno del diezmo que sacamos porque nos hacían muchas preguntas del diezmo. Pero hoy vayamos directos ya entonces de lleno a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar algo que estuvimos anunciando en Mateo. Acompáñenme en Mateo capítulo 7. Versículo 21. Dice ahí el Señor, y leamos con cuidado, y hoy vamos a profundizar, porque hay algo ahí que realmente le tiene que llamar la atención a usted y ver con una lupa qué es lo que Dios está diciendo a través de Jesús. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a hacer una oración por la palabra y para que usted también reciba esa bendición. Dios Todopoderoso, te agradecemos por este momento tan especial que nos das aquí, Señor. Te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que bendigas a cada uno de nosotros que está, Señor, escuchando, y a aquellos que están en las redes sociales, que los bendigas, que los protejas, que les des, Señor, de tu maravillosa bendición, y que les reveles tu palabra, Señor. Gracias te damos por este momento tan precioso, Señor. Amén y amén. Hay un concepto que a través de las edades, si le podría decir tal vez más de 50 años, voy a ser un poquito más osado, 60 años, vinieron tradiciones y enseñanzas que afectaron el entendimiento del Evangelio que hoy estamos viendo a través de una visión un poquito más clara. Y una de las cosas que nosotros vemos es que siempre se ha dicho que lo único necesario para la salvación, y es muy cierto, dice, es la fe, no más creer. Bueno, todo el que creyera y confesara que Jesús es el Señor será salvo, y estoy de acuerdo. Pero cuando leí este pasaje, entendí que Dios, a través hablando de nuestro Señor Jesucristo, empieza a marcarnos parámetros, donde nosotros tenemos que tener algunos frutos o algunas evidencias de que fuimos salvos. Por lo menos le comentaba que a través de todos estos 60 años, nuestros padres naturales y nuestros padres espirituales nos mintieron. Y voy a decir, nos mintieron. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
que nos empezaron a explicar y a decir que ellos creían. Por lo menos, voy a poner un ejemplo de mis padres naturales biológicos. Mi mamá un día, cuando yo ya crecí, siempre le escuchaba decir, mi hijo, como dice la Biblia, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces yo me quedé y ya, cuando yo ya había estudiado la Biblia y vi que eso no está en la Biblia, le dije, mamá, eso no está en la Biblia. No tú digas que como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Y nuestros padres espirituales empezaron a transmitirnos cosas también que nosotros abrazamos y las agarramos y las adoptamos para nuestra vida cristiana. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente no es así, mire, le voy a leer el pasaje perfecto para que usted lo vea y lo analice. Empieza Jesús y dice, no todos. Entonces, quiere decir que hay algunos o algún porcentaje en la iglesia, ahora llámese iglesia, ¿verdad? Porque en ese entonces eran sinagogas, que solo le dicen, Dios mío, Señor, Señor, pero no están en seguir a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la iglesia se ha vuelto un club social donde usted hasta tal vez el Espíritu Santo le está hablando que ya se salga de esa iglesia, y por no desagradar lo que su líder o nuestros padres espirituales nos dicen, nos mueven con hilos como marionetas y somos movidos por la sociedad. Entonces, por eso es que aquí Jesús está enfatizando, dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, porque esta palabra Señor, Señor, que implica dos veces el Señor, habla en los textos de los judíos, era como una intimidad. Por eso Pedro le decía a Jesús, Señor, Señor mío. Era una intimidad que uno tiene con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús los frena y les dice, no solo, porque le está hablando a los fariseos, les está hablando y les dice, no solo porque ustedes me llamen Señor, Señor, crean que ustedes ya van a entrar al reino de los cielos. En otras palabras, que ya son salvos. Y entonces esto me llevó a mí a profundizar. ¿Por qué Jesús dice que no todos? Lo vuelvo a enfatizar. No todos serán salvos. Y entonces nos vemos en conflictos que nuestros padres espirituales le empiezan a meter a los congregantes de la iglesia que, mire, no importa, usted solo cree en Jesús, y si usted no tiene tal vez de alguna manera el deseo de no ir a la iglesia, no venga, pero usted ya es salvo. Eso no es cierto. O no quiere seguir a Jesucristo, o no quiere tener, en inglés como dicen, un commitment con Dios, de estarse en un pacto con Dios y estar nosotros. No solo estar diciendo yo soy cristiano. El ser cristiano implica algo más. Y entonces cuando yo veo arriba del versículo 21, Jesús está hablando de una categoría donde después les dice esto de no todos los que me llaman Señor, Señor. Y él empieza a hablar en el 15 y dice, cuidaos de los falsos profetas. Ahora, si lo traducimos podemos decir cuidados de los falsos maestros y líderes y pastores y apóstoles y todos los nombres que usted quiera poner en línea. Entonces dice, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y empieza, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol bueno que da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede, dice un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿sí?, y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ahí entonces dice el pasaje que estamos estudiando, y entonces les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Entonces, el profundizar en este pasaje y otros que vamos a ver, donde yo empiezo a ver a Jesús, que Él no solo predica de que lo único necesario para nosotros entrar en los reinos de los cielos es creer, sino que implica también seguirlo a Él, implica también que hagamos obras. Y no estoy hablando, y lo dejo bien claro, no estoy hablando que la salvación es por obras, no. Lo que estoy diciendo es que debe de haber un fruto, que la fe, y ya voy a llegar al pasaje donde habla de Santiago, que la fe tiene que tener obras para nosotros poder de alguna manera identificar que nosotros somos salvos. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, me di cuenta en el caminar, nadie hemos sido exentos de esto que Jesús está hablando. En el momento cuando, me acuerdo que el momento que Dios llama a Abraham, le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, y dicho sea de paso, siempre marco yo, Abraham era gentil, él no era judío, y le hace la promesa a los gentiles y le dice: sal de Ur de los Caldeos y te voy a llevar y voy a ser una nación grande de ti, y en ti serán benditas todas las naciones. Y dice que Abraham creyó y fue justificado, ¿qué dice ahí? Por la fe, y estamos muy de acuerdo. Pero más adelante, creo que en el capítulo 15, usted lee que Dios llama otra vez a Abraham, pero ahora le dice: ve al monte, y en el monte llévate a tu hijo, a tu único hijo, y me lo sacrificas ahí. O sea, ya Abraham ya había creído, pero ahora lo lleva a algo más profundo, a una intimidad de querer decir: Señor, Señor. Es una intimidad. Y entonces Dios le dice que lleve a su hijo al monte y que lo vaya a sacrificar. Y Abraham hace la obra que Dios le pidió. Y entonces lleva al hijo, y usted sabe la historia, está a punto de sacrificarlo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, el ángel lo detiene y le dice: detente, Abraham, porque ahora sé. ¿Y cuál es la palabra preciosa ahí? Porque ahora sé que me amas. O sea, no solo que crees en mí, en fe, de decir: no, pues yo soy cristiano. No, ahora crees en mí, Abraham, por la obra, porque me diste a lo que más querías. O sea, hubo un fruto que identificó la fe de Abraham, que él estaba de alguna manera creyendo en Dios, pero también hizo obras de que identificaban que él amaba a Dios. Entonces, no es solo de decir: yo soy cristiano y no nos congregamos, no cantamos, hermano, hay una ola ahorita ahí, y aunque usted se enoje, lo único que quiero hacer es despertarle que usted pueda cambiar. Hay una ola que dice: no, pues es que somos cristianos de mente libre. ¿De mente libre? ¿Y eso dónde está en la Biblia? Esas son tradiciones que algún líder de algún país X que usted se llame empezó la ola. Es que somos cristianos de mente libre, y después de la iglesia se van a emborrachar, después de la iglesia se van a meter a clubs, después de la iglesia van a robar, y cuántas cosas usted se quiere imaginar. Y eso es lo que la gente le llama: somos cristianos de mente libre.
Lo que Dios le está diciendo a esa gente de mente libre es: usted me llama Señor, Señor, pero sus frutos están hablando que usted no es cristiano. Entonces, ¿qué es el pasaje de Mateo que nos invita como a Abraham? Abraham, déjeme estar parafraseando, tal vez le decía: Señor, mira, ya creíste y qué lindo, pero ahora déjame probar tu corazón. Y quiero probar tu corazón con esto, porque lo que más amas, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces le pide lo que más ama, pero Abraham no titubea. Porque no solo no titubea de que Dios lo podía cambiar a él, pero que también podía cambiar la situación de su hijo. Y entonces lo ofrece, y entonces ya Dios ve que Abraham no solo creía en él, sino lo amaba. Estaba dispuesto a darle todo, sus tiempos del domingo, ir a la iglesia, darle parte de sus bienes para que la iglesia siguiera, parte del fruto de labios, de la alabanza. Usted no se puede llamar cristiano si usted no va a la iglesia y ni siquiera le da agradecimiento a Dios los domingos. Hermano, ¿cuál es lo de la mente libre que se podría decir? Usted es como un católico. Usted va a misa y después de la misa usted se puede ir a emborrachar y matar a personas, y después viene y se confesa y lo absentan le quitan toda la culpabilidad de una confesión que usted hace, y ahí se quedó y sigue. El Evangelio no es así. El Evangelio es algo muy diferente que nosotros debemos de entender. El pasaje dice: no todo. O sea, entonces ahora entremos en algo, en algo que tenemos que profundizar en esto. No es el Evangelio de la salvación de palabras, de confesión. No. El Evangelio es algo donde Jesús aquí me está marcando que a usted no lo quiera estar de acuerdo conmigo, analícelo conmigo, porque para eso estamos trabajando juntos en el mensaje. Analícelo conmigo. ¿Qué es no todos? Es un porcentaje, ¿no? Donde algunos se salvan y algunos no se salvan. Pero ¿por qué dice el Señor no todos? Y entonces yo me empiezo a encontrar con pasajes como este, que lo quiero llevar a usted. Viene él hablando pasajes muy, muy importantes, como el de Judas que habíamos dicho. En Judas habla algo que, vayamos ahí a Judas 1:12, por favor. Habla algo ahí que a mí realmente me sorprendió mucho. Donde yo puedo ver que hay algo muy diferente que nosotros debemos de entender. Mira lo que dice Judas 1:12. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Dice: apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevados del viento, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces quiere decir que lo que estaba hablando arriba del versículo 21 de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio tiene que llevar un fruto. No tenemos que ser nubes sin agua. Tiene que haber un fruto, la nube tiene que tener una agua, y nosotros debemos de dar un fruto para nosotros identificarnos que somos cristianos. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha pasado mucho. Hay gente que no nos conoce y nos dice: ¿verdad que ustedes son cristianos? Y entonces yo les pregunto: ¿por qué usted dice que yo soy cristiano? Y una de las primeras cosas que me dice es por su forma de hablar, la educación, por su forma de conducirse. Entonces, creo que va a haber un fruto donde la gente te va a identificar, hermano, que eres cristiano. O va a estar así como usted, como aquel jefe que era cristiano, ¿verdad? Jefe de una compañía. Y entonces, en la iglesia, hermano, le decían y todo, ¿verdad? Y un día uno de sus empleados que iba a la misma iglesia le dice en la compañía: hermano, ¿cómo está? Y le dice el jefe: aquí no me llame hermano, aquí soy su jefe.
Y entonces uno se queda, bueno, ¿verdad? ¿Somos cristianos solo en la iglesia o somos cristianos en el trabajo? ¿Somos cristianos en la iglesia? ¿Qué frutos has dado? Porque Abraham dio su fruto. Nosotros tenemos que dar nuestro fruto. Cuando usted salga de la iglesia, por favor, vaya a hacer buenas obras. Vaya a cuidarse. Porque miren lo lindo de esto. Ay, hermano, a veces yo me ponía a pensar y decir, no, aquí Dios no me ve, Dios te ve en todo lugar. Donde quiera que estés, Dios te está viendo. Entonces, el concepto que estamos viendo, que Dios le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, será entonces que va a entrar al reino de los cielos. Y entonces Dios empieza a poner parámetros donde nosotros empezamos a ver unos parámetros que nos indican y nos dan de alguna manera algo donde nos dan a entender que dice, bueno, si realmente, vayamos a Santiago, por favor, porque quiero ir redondeando lo que le estoy ya diciendo, pero con pasajes bíblicos, por favor. Santiago creo que es 2, si no me equivoco, donde dice de las obras, 2:17, vaya ahí conmigo. Porque es bien impresionante esto. Así también dice, la fe por sí misma, si no tiene, dice, obras, está muerta. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y recuérdese, lo vuelvo a marcar otra vez, no estoy diciendo que la salvación es con obras. Lo que yo estoy diciendo es que Jesús dijo que para que cuando nosotros invoquemos y digamos que seamos cristianos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y no solo la voluntad del Padre, sino que tiene que ir acompañado de esa confesión que nosotros le llamamos Señor, Señor, y cristianos, tiene que ir acompañado de las obras. Mire, por lo menos le voy a decir a usted que usted tiene un peligro tal vez que tiene que cuidar mucho. Usted tiene su propio discernimiento de Dios y hace las cosas lo que Él le dice, a usted lo manipulan. Porque si a usted lo manipulan, usted tiene que tener cuidado porque usted no está entendiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo es algo? Hermanos, ¿qué hace usted cuando alguien le dice, oiga, ya no haga esto, sino haga lo otro? ¿Qué hace usted? ¿Va a las rodillas y le pide la revelación a Dios, o usted deja que alguien lo maneje como títere y lo puede llevar de aquí para allá? Esos son lo que Judas decía, que son vientos llevados de un lado para otro, pero que no tienen frutos. Entonces, ¿por qué usted hace las cosas que hace? ¿Porque alguien le habló al oído y lo manipuló? ¿O porque oyó la voz de Dios? Porque nosotros no tenemos que ser como vientos manipulados de aquí para allá. Tiene que haber un fruto de que nosotros estamos fieles siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, estoy hablando, recuérdese, que el invocar, decir Señor, Señor y creer en nuestro Señor Jesucristo implica algo más, que es llevar acompañado de obras. Usted va todos los domingos a la iglesia y dice, no hermano, yo no voy. Bueno, si usted porque tiene que trabajar no va, amén. Pero si usted prefiere, salió un rótulo que salió en el Facebook y decía, pastor, ¿por qué le cambió el nombre a la iglesia? Y decía Walmart. Porque el domingo todos se van al Walmart en lugar de ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es que el sentido que tú ocupas el domingo para? Si lo ocupas para Dios, o eres manipulado por gente. Y ahora tenga cuidado, porque ya viene el mundial, ¿verdad? Y los partidos van a ser los domingos. Tenga cuidado con eso. Entonces la profundidad del llamarle al Señor, Señor, pero
el punto es que nuestro Señor Jesucristo dijo, no todos van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que me evita? Estamos ya hablando, diga, los frutos. Eso es lo que me evita a mí que yo pueda entrar, no solo al reino de los cielos, sino entrar a disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso es que mucha gente siempre dice, ¿y por qué me va mal? Puede ser que no estás dentro del reino de los cielos. Y entonces cuando seguimos nosotros avanzando acerca de esto que estamos hablando, la voluntad del Padre se la deja a nuestro Señor Jesucristo, que Él tenga el juicio, escúcheme lo que le voy a decir, el juicio de decidir quién es el que va a ser salvo y quién no. Se lo dejó todo el juicio a Jesús. Y entonces por eso es que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes creen que solo porque me llaman Señor, Señor, ustedes ya son salvos. Y no es así. Déjenme llevarle otro mito que está afectando y tradición y enseñanza de nuestros padres que nos han traído. Yo conozco gente que cometió este error, los cristianos que se convierten al judaísmo. ¿Por qué? Es que hay pastores que se convierten ahora en judíos mesiánicos y ahora son los maestros de la Torá y ya no le llaman iglesia a la iglesia, sino le llaman sinagoga. ¿Pero por qué es que sucede eso? Porque vino una ola de tradición que los arrastró, los movió como títeres y no tiene propia voluntad, sino que les dijo, mira, es que aquí si tú no eres judío no eres salvo. Y entonces yo descubrí un pasaje que lo he enseñado mucho. Si todo lo que estamos hablando ahorita nosotros, Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor, eso quiere decir que la salvación no viene por la genealogía de donde tú naciste o por lo que dices, y por eso que Jesús deja marcado en el Evangelio de Juan cuando le habla a Nicodemo y le dice, oye Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y para Nicodemo fue un gran shock porque déjeme, voy a cambiar. Señor, pues yo soy cristiano. Y a mí me dijeron que nomás yo llamarme cristiano, yo ya era salvo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era, yo soy judío. Porque los sacerdotes le decían a Jesús, ¿por qué ustedes nos insultan? Nosotros somos simiente e hijos de Abraham. Lo que ellos estaban diciendo es, nosotros no tenemos pecado. Nosotros somos diseñados para ser salvos y somos salvos. Y Jesús los enfrentó y les dijo, si fueran hijos de Abraham, ahí va, hagan las obras de Abraham. O sea, ellos tenían su nombre, pero no les acompañaba el fruto de las obras, lo que decía Santiago. Abraham sí lo hizo. Por eso les dijo, si ustedes son obra y simiente y hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, porque Abraham ofreció a su hijo, estoy parafraseando, ofreció a su hijo y me demostró con sus obras que me amaba. Pero ustedes lo que quieren es matarme. Abraham nunca quiso hacer eso. Entonces, ¿qué es la profundidad de este pasaje? No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Quiere decir que hay un club en la iglesia que se llama cristiano, pero solo es de palabra, pero en sus frutos, dentro de ellos, están muertos como sepulcros blanqueados. Por eso Jesús les dijo, a los sacerdotes les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, lo que ustedes tienen son palabras. Déjenme ir un poquito más ahora a trabajar el corazón. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. El corazón está lejos. Y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Lo que ustedes llevan son una voz nomás que dice, Señor, Señor, pero ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Porque lo que llevan son obras muertas dentro de ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Analizar esto, porque la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo, no, oye, si tú ya creíste, solo con que creas,
eso es más que suficiente, porque al nomás tú creer, eso es lo más que se necesita. Mente libre, crees y te vas y vas a hacer problema por donde quieras allá, a la Patagonia, ¿no? Lejos, para que no crean que es aquí cerca, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos a ver cómo es que Jesús empieza a hacer unas conexiones tremendas. Déjame llevarle a otro pasaje, Mateo 7, más adelantito, para que usted diga, pastor, solo porque se encontró un pasaje ahí, ya usted dice que no todos son salvos. Mire, luego otro pasaje de comparación que hizo Jesús, Mateo 7:13. Ve ahí lo que lee usted conmigo. Entrad, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Otra comparación, no todos. O sea, todos están ahí en el caminar, pero unos se van a la puerta ancha y otros a la puerta estrecha, y hay una separación. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Y nosotros, mire, nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios, no hacemos la separación. Y con tal de que la iglesia esté llena para Santa Cena, porque en Santa Cena casi nadie falla, ¿verdad? No, pues hermanos, usted venga cuando usted quiera. No se preocupe. Cante cuando quiera. No se preocupe. De todos modos, usted es cristiana salva. No. No engañe a la gente. Dígale, hermana, si usted es cristiana, ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde está la guianza del Espíritu de Dios? No se deje manipular con gente, porque hermano, había un niño que estaban cantando y de repente empieza a llorar el niño y después el otro niño de a la par le dice, ¿y tú por qué lloras? Pues porque como el otro está llorando, pues a mí me llegó el sentimiento también. No haga las cosas solo porque el otro los hace. Tenga su propia guianza del Espíritu de Dios. Y esa propia guianza que tiene el Espíritu de Dios dentro de usted le va a indicar qué hacer. Pero mire, aquí que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia y la senda que lleva a la perdición. Perdón, y muchos son los que entran por ella, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. ¿Y qué sigue diciendo el 15? Otra vez dice lo mismo, cuidados de los falsos profetas. Entonces, ¿de qué hay que cuidarnos ahora? De los falsos maestros. Hay una enseñanza de nuestros padres que ya lo he dicho muchas veces y creo que lo voy a cansar, que le dicen a los cristianos, cree tú y toda tu casa será salvo, y sus hijos borrachos, su esposo perdido, y las personas siguen creyendo por esa mentira que un líder les da y dice, crea usted y toda su casa será salva, siga creyendo, y de repente se mueren los hijos y no fueron salvos. Dice, pastor, pero usted me dijo que mi hijo iba a ser salvo y venir a la iglesia. Ya no saben qué decir, porque les mintieron. Voy a entrar porque todavía viene lo bueno, no crea que esto es lo esencial de lo que estamos viendo. Viene algo que le voy a marcar a usted, que es bien precioso. Ok, gracias. Le está agarrando aquí en la garganta. Algo muy precioso que le quiero dar a usted, que vea usted y entienda que realmente es una comparativa. No muchos van a encontrar la puerta, sino que muchos se van a ir a la perdición. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, miren Mateo 22, porque no solo le quiero dar un pasaje donde Jesús hizo la aclaración esa. Vaya conmigo a Mateo 22, por favor, porque quiero que usted vea que Jesús era una persona que podía leer el corazón y ver lo que había en la intención del corazón.
Dice en el versículo de Mateo 22:11, viene la historia diciendo que los que fueron invitados a las bodas no llegaron y todos se excusaron. Bueno, tengo tengo unos bueyes y los tengo que probar, y otro dio su excusa también. Y entonces el Señor empezó y dijo: manden y vayan por las calles y metan a todos aquellos que no estaban invitados. Pero en el versículo 14 dice de Mateo 22: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Otra vez marcando Jesús Mateo 7:21: no todos los que me llamen Señor, Señor. En otras palabras, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿quién es el que va a escoger? Diga Jesús. ¿Cómo Jesús escogió entre alguien que le llamaba Señor, Señor aquí y otro que le llamaba Señor, Señor aquí? Porque Jesús, recuerden, estamos hablando, Jesús vio el corazón y les dijo a un grupo que estaba ahí, dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y a otro grupo le dijo: ustedes me honran de labios, pero también su corazón está conmigo como Abraham. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, vean las comparaciones, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha, muchos van a la perdición, y no todos los que me llamen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Y le puedo dar muchos pasajes, pero el punto que yo le quiero llevar, por lo menos en 1 Corintios 10:1, le voy a dar uno más y después vamos a entrar a lo que le quería decir, que es bien importante. 1 Corintios 10:1, mire lo que dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Eso quiere decir, parafraseos, todos escucharon el mensaje de Dios y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual que había de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5: sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de la parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. O sea, todos iban en un mismo caminar, pero en el caminar Dios empezó a ver algunos y dijo: no me agrado de esto, porque su caminar no es como realmente yo quiero que camine. Entonces, cuando nosotros vemos que muchos se quedaron en el desierto, incluso estoy por sacar un estudio de Jesús en el desierto, porque aquí es una de las cosas que queremos ver, que vieron muchos que se quedaron tendidos en el desierto. Lógico, ese es otro estudio, pero dice que muchos de ellos, la mayoría de ellos, dice que Dios no se agradó de ellos y se quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas, escuchen, aquí va el consejo del versículo 6, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Pues no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en la iglesia? Hermano, llega la gente y mira, fíjate qué tal producto, y no sé si estás en disposición de comprar, y la alabanza ya en su fluido está, y ellos en las ventas y jugando. Entonces la pregunta es: ¿tienes fruto? Nomás llegas a la iglesia, llegas y a adorar a Dios y a dar tu fruto de labios, o tú eres alguien que nomás dices que eres cristiano y te quedas jugando y te quedas haciendo todo lo que tú tienes que hacer de negocio allá afuera, y ya llegas al final de la predicación.
Yo sé que a muchos Dios nos está hablando. ¿Y sabe a quién es el primero que Dios le habla? A su servidor. Hermano, una de las cosas que una persona que es muy íntima mía, familiar mío, me dijo, es que es tiempo que cambies. Y le dije, sí, estoy cambiando. Pero le dije, estoy cambiando y quiero hacer la voluntad de Dios. Pero le digo, quiero que entiendas algo. Y yo quiero que usted entienda algo también hoy. Y no le estoy pidiendo perfección, no somos perfectos. Pero sí que nos vean frutos de que estamos cambiando, hermano. Hace 4 años creo que fue, nos fuimos allá a la terminal, no sé si te acuerdas, a repartir tortas. Hermano, había un anciano, no sé si tenía 70 años, ¿no? Eran las 3 de la tarde, hermano. Y el anciano trabajando ahí, creo que estaba vendiendo algo, cositas chiquitas que se podía vender, ganar unos sus pesos. Y se pone a ver el cielo y me dice, Dios te tuvo que haber mandado, hijo, porque hasta ahorita son las 3 de la tarde y no tenía nada para comer. Le dimos su torta, le dimos su jugo. ¿Cuáles son las obras? Estamos cambiando, claro, pero no somos perfectos, pero sí que se te vean obras de cambio. Que se te vea que entiendes más la palabra de Dios, que se te vea que no te mueven como títere de un viento para un lado para otro, porque tú tienes la alianza del Espíritu de Dios. Y entonces empiezo a ver que aquí dice que muchos se volvieron idólatras, que muchos se quedaron tirados en el desierto. Eso sin contar, fíjate tú, los que se lo tragó la tierra cuando se rebelaron contra Dios. Y todo eso sucedió en el desierto. Y la tierra se abrió la boca y se los tragó vivos. Y descendieron con sus familias. Y entonces sigo yo leyendo. ¿Por qué entonces Dios habla de que va a haber una separación entre el trigo y la cizaña? Se me cayó aquí, lo recojo, entre el trigo y la cizaña, pero se me cayó algo ayer. ¿Por qué Dios habla de que va a haber una separación entre el trigo y la cizaña? Y lo más tremendo de esto, mejor acompáñeme Mateo, porque está ese hermano, de todo se lo lleva para otro. Mateo, vaya conmigo, Mateo, sí. Acompáñeme ahí en Mateo 13, le dije, ¿verdad? Mateo 13, acompáñeme. Vamos al versículo 47. Dice que ahí está lo del trigo y la cizaña, que habla también de la red barredora, pero en el versículo 36 dice que hay una historia que dice que llegó el sembrador y sembró buena semilla. Versículo 37, la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo y las semillas son los hijos del reino de Dios. Ahí está, el reino. Las cizañas son los hijos del maligno, dice, y el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el final del mundo. Los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y es quemada en el fuego de sí mismo, así será el fin del mundo, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el crujir y llorar, el crujir de dientes sin llorar. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre estarán aquellos, el que tenga oídos, el que oye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la misma iglesia hay trigo y cizaña. Tiene que tener uno cuidado que uno sea de ese trigo. Mire, le voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención. Es Judas
le llamaba a Jesús Señor, Señor, le decía Judas. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Judas, al final del todo, se identificó que era un traidor. Y se identificó por los frutos que entregó al mismo Señor nuestro Salvador. Y entonces no es porque solo Judas decía Señor, Señor, Maestro. Tiene que haber un fruto, tiene que haber un cambio, tiene que haber de alguna manera una disposición. Déjame ya ir cerrando con esto que realmente me fascinó mucho. Mire, yo quiero por favor que nosotros hoy entendamos que la salvación no es solo de que nosotros digamos ya somos cristianos, yo ya creí, y bueno, como mis padres son cristianos, pues yo soy nacido de nuevo, ya mis papás, yo soy la tercera generación de mis antepasados. Mi abuelo era pastor, mi mamá era hija de pastor, mi mamá era cristiana, yo era la tercera generación. Y mi mamá, yo siempre le decía a mi mamá, mamá, pero yo no me acuerdo que alguna vez yo haya pasado al frente de la iglesia a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál era la respuesta de mamá? Era, no, mijo, si tú naciste cristiano. Entonces, lo que ella me estaba dando a entender era, como naciste en un hogar cristiano, tú ya eres salvo. Lo mismo que se querían los judíos. Y dije, no, mamá, yo necesito pasar al frente y declarar que Jesucristo es mi Salvador y entregarle mi vida. Bueno, dice, y no me he bautizado. Sí, que tú ya te bautizaste. No, yo necesito estar consciente. Pasé al frente otra vez a recibir a nuestro Señor Jesucristo y me volví a bautizar. Porque era un acto que yo quería, que yo lo sentía en mi corazón. No que me dijera, no, pues como tú naciste en un hogar cristiano, pues ya eres salvo. Pero mis acciones eran bien malas. Y entonces yo entendí que yo tenía que ir, cada quien, a buscar su salvación. Y fui, me postré en el altar, le entregué mi vida a Jesucristo, le dije, tú eres mi Señor, mi Salvador, desde hoy en adelante soy tuyo. Y entonces me bauticé. Y entonces empecé a caminar y me empecé a dar cuenta que así como mis padres biológicos me mintió, hay padres espirituales que me mienten. Por eso yo siempre lo he dicho, y estamos preparando todo para abrir el seminario de los estudios bíblicos, porque hermano, hay tanto que ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí ahorita en Mateo? Regresemos, por favor. Regresemos a Mateo 21. Y usted, si ya entendió el mensaje, porque si no lo entendió, me gustaría, aunque lo voy a decir aquí, ¿verdad? Porque lo tengo que decir, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta y si nos puede poner ahí en los comentarios, me dice qué es lo que entiende. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí entonces, aparte de que se cree por fe la salvación? ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Voy a dar la respuesta, pero si usted lo puede afirmar y decir, sí hermano, así es, pónganos ahí en el comentario. ¿Saben qué es lo que veo yo aquí? Que la salvación no depende del hombre. Pastor, pruébemelo. Con mucho gusto se lo puedo probar de muchas maneras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la elección de Jacob y Esaú? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A Jacob amé, pero a Esaú, ¿qué pasó? Aborrecí. Entonces lo que está diciendo Jesús en Mateo 7:21 es: yo soy el que voy a elegir.
por misericordia quién es salvo y quién no es salvo. No elige el pastor, ni el apóstol, ni el líder, ni nadie de decirte que tú eres cristiano. Hermanos, que eso no sé, a mí también me dolió. Pero por eso es que yo empecé a rectificar, hermano. Le digo, no soy perfecto, pero sí le digo una cosa: todos los días busco a Dios y le digo, Señor, yo quiero estar haciendo tu voluntad. Estoy arreglando las cosas, estoy haciendo las cosas. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos, pero sí que se nos vea un fruto. Y entonces dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y aunque ninguno de los gemelos habían hecho nada malo, para que la elección, ahora estoy parafraseando, para que la elección de Jesucristo se cumpliera, de que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que les demuestren misericordia a Jesús. Esto ahí estamos en lo profundo, ¿verdad? Le dije que este era un pasaje, un propósito profundo. Entonces el propósito nunca dependió de una descendencia de los judíos, porque el problema de los padres espirituales fue que los padres le empezaron a decir a toda la descendencia judía de que Dios había dicho, escuchen lo que voy a decir, de que Dios había dicho que todos ellos iban a ser salvos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al enfrentarse Nicodemo con Jesús, Nicodemo le pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer? Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque no es por descendencia la salvación. Y en otro pasaje dice, porque no todo Israel es Israel, sino que solo el remanente de Israel. ¿No lo ha leído? Búsquelo, ahí está en la Biblia. O sea, esto no es porque mi mamá y mi papá fueron cristianos y pues yo soy cristiano automáticamente. No. Esto no es por descendencia. Esto es por elección que Jesús dijo en Mateo 7:21 y todos los otros pasajes que vimos. No todos, lo vuelvo a repetir, no todos entrarán en el reino de los cielos. Oye, pastor, ¿y qué le digo a mi hijo mundano? Dígale que busque a Dios. Esa es la verdad. No le vaya a decir a usted de que el líder le dijo, mira, como yo soy cristiano y tu papá es cristiano, pues no te preocupes, tranquilo. Sigue robando. Hay cristianos en la iglesia que roban, hermano. Uy, hermano. Hay cristianos en la iglesia que roban. En serio, hermano, en serio se lo digo. Y entonces el propósito de Jesucristo, lo que está diciendo aquí, escúcheme lo que le voy a decir y tal vez su teología se le va a romper. No es solo de confesión, en fe de decir, pues yo quiero ser cristiano, ahora todavía falta que Jesucristo te muestre misericordia, vea tu corazón, vea tus obras, vea tus frutos, vea tu caminar, y que cuando te pida algo tan sencillo como que vayas a congregarte, llegues a la iglesia. Porque la fe sin obras está muerta. Estoy hablando, y lo voy a repetir, no estoy hablando de una salvación de obras. Lo que estoy hablando yo es que Jesús dijo, no todos, sino los que yo les vea, estoy parafraseando, los que yo les dé el corazón de obras. ¿Me explico? Donde yo les vea el corazón, que son nacidos de nuevo, y que no mientan los padres espirituales como los judíos que les dijeron a todos. Mire, el sacerdocio que estaba en turno cuando Jesucristo llegó, le declararon a Jesús que él era pecador y ellos eran santos y que eran descendientes de Abraham, y por tanto ellos eran los elegidos de Dios, y Dios los tuvo que poner en la realidad. Y les digo, les traigo un mensaje. Alguien en el camino les mintió,
Y ahora les quiero decir que ningún judío es salvo, excepto los que vienen a través de Jesucristo, los que esperaban a la simiente o la semilla de nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Espero que ya esté entendiendo. Y entonces cuando yo veo esto, no es por descendencia ni por sangre, sino que dice que todos los nacidos de nuevo son aquellos de la voluntad de Dios. Entonces, vayamos ya de alguna manera, incluso le voy a dar un pasaje para que usted vea lo que estoy marcando. Juan 15, acompáñenme ahí, voy cerrando. El Evangelio de Juan 15, ahí hay algo muy lindo. Evangelio de Juan 15, 16. 15, 16. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 15, 16. Vosotros, le dijo el Señor Jesucristo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. ¿Y qué dice? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en el Padre os lo conceda. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí mismo está diciendo nuestro Señor Jesucristo que ni aun los discípulos lo escogieron a Él, sino que Él escogió a cada discípulo. O sea, de último, ya en la declaración de fe que nosotros tengamos de que creemos en Jesús y que queremos entrar en el reino de Dios y que queremos ser salvos, todavía falta que Jesucristo nos muestre misericordia y que Él nos escoja y nos diga que nos quiere como sus hijos para el reino de los cielos. Por eso me da risa usted cuando algunos líderes empiezan a decir, este sí es salvo, este no es salvo, este sí es salvo. No seamos así. El único que puede identificar que es salvo que es lo que vamos a hablar ahorita y hemos dicho, es los frutos. Pero si alguien tiene frutos y usted le sigue diciendo de que no se junte con él, que no coma con él, y usted todo lo que usted quiera, ¿verdad? Porque usted lo desecha. Usted lo que está haciendo es como vientos manipulados por alguien que lo tiene como títere. Pero lo que Dios dice es de que Él es el que escoge. Él, no es nadie más. Él es el que escoge. Entonces por eso dice en Juan 15, 16, miren lo que dice, vosotros, dice, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no es porque solo nosotros nos llamamos cristianos. Ya cierro. Un nombre de llamarnos cristianos no nos dice que nosotros somos salvos y vamos a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber una elección. Y entonces, cierro ya. El Señor dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mire, lo dejo con esta última que usted conoce mucho, ¿sí? De esto que se ha hablado. Creo que fue en el 1500, por ahí más o menos, en el territorio que ahora es Alemania, había una iglesia allí, universal, que usted la conoce muy bien, no quiero decir por causa de gente que se puede ofender, ¿verdad? Entonces se lo digo, solo eran los católicos. Y ellos estaban vendiendo cartas, escuchen lo que puedo decir, a gente que les decía que ellos podían sacar a sus familiares del infierno o del purgatorio. Pero les decían que esa carta les iba a costar un dinero. ¿Qué fue lo que le pasó? Que les mintieron los padres. Y ellos creían y pagaban el dinero y les decían, aquí está lo de mi carta, por favor sáquenme a mi familiar
del purgatorio o del infierno, una mentira total. O sea, todas esas manipulaciones desde líderes vienen desde muy antes. Por eso nosotros debemos de entender y comprender, hermano, las escrituras. Mire, mi aconsejo que le doy es, vaya a una iglesia donde, es más, un día me llamó alguien y me dijo, pastor, le quería pedir un favor. ¿Cómo puedo yo saber dónde me puedo congregar? Y mi consejo fue, hijo, ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la verdad. No donde te quieran endulzar el oído y te quieran hacer a ti un cristiano como ellos desean. No, ve donde se predica la palabra revelada. Yo mi consejo a ustedes, vaya a un lugar donde aunque le duela lo que le digan, pero que al final de un fruto y cambiemos. Porque hermano, nosotros, ¿qué es lo que pasa ahora? A todos se les dice, ¿verdad? Yo al menos no les digo eso, ya me quité eso de mi tradición, ¿verdad? Usted es salvo. Usted ha confesado a Jesucristo, usted es salvo. Sí, pero los frutos lo delatan, hermano, que usted es un impío, que esto es un ladrón, que usted no se congrega, que usted no busca de Dios. Pero él le sigue diciendo que usted es salvo. No seamos mentirosos. Expliquemos que el único que tiene la elección, que no es ni por genealogía, ni por sangre, ni porque nazcamos en un hogar cristiano, el que tiene la elección se llama nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en las cartas de Pablo, que le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Por eso no les digamos, ya sos salvos, sino hay que decirles, hermano, si tú crees que ya confesaste, ahora tiene que haber un fruto de deseo de congregarte, de deseo de estudiar la palabra de Dios, de deseo que no te manipulen como un títere, de deseo que oigas la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea tu guía. ¿Ve lo que implica ahora? No sé si entendió en la Biblia lo que ahora implica. Yo ese pasaje lo leía y nomás, amén, qué bonito se oye, ¿no? Pero hay algo más profundo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No sé si usted lo había visto desde este punto de vista, este versículo, pero a mí me ha abierto los ojos. Quiere decir que todo lo que hemos visto ahorita, usted puede ver el video cuantas veces quiera, no es por mi genealogía, no es ni por sangre, no es ni porque nuestros padres son cristianos o nuestros abuelos fueron cristianos, sino que nosotros tenemos que tener un fruto, una vida, una dedicación y ante todo confirmados por el Espíritu Santo que Jesucristo ya nos mostró misericordia. Vamos a hacer la oración para cerrar y así vamos a ser despedidos. Le pido a usted si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo. También le quiero decir, estamos aquí en Tenango del Valle, en el Estado de México. Estamos ya pronto a dedicar muchos días para el estudio bíblico. Solo estamos pidiendo a Dios que Dios nos dé todas las herramientas. Y así que toda su generosidad que usted pueda, no solo en apoyarnos, sino también en enviar gente aquí. Estamos en Tenango del Valle y si usted necesita saber dónde está el lugar donde nos congregamos, mándenos un inbox. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan lindo, por este día tan precioso, Señor, que tú nos diste. Te agradecemos por habernos proveído hoy la vida, pero también las fuerzas, Señor, para poder dar el fruto de venir a congregarnos, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, tener, Señor, esos frutos que nos identifican
que tenemos la salvación, Señor. Te ruego por todos aquellos que tal vez de alguna manera tienen sus confusiones en su mente, que tú los auxilies, Señor. Te ruego que todos aquellos que escuchen este mensaje, oh Dios, les sea de vida en su corazón y lo puedan compartir. Gracias, Señor, por este día tan lindo. Bendice a todos aquellos que escucharon este mensaje y los que van a escuchar. Bendice su casa, que tú les des mucha salud. Todo te lo pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Dios me les bendiga. No se les olvide nuestro canal de YouTube. Recuérdese, estamos ahí en YouTube, en Jireh Ministries LA. Y ahí puedes ver muchos mensajes que estamos subiendo y muchas otras herramientas que te pueden ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima.